1 de la tarde, 49 minutos. Bienvenidos a nuestro tema central. Ya mismo ustedes pueden comenzar a participar haciendo las preguntas que a bien tengan. 518-40-98 es la línea que está abierta para ustedes. Y también el código QR que aparecerá en pantalla para que lo escaneen, entran a la comunidad de WhatsApp y preguntan lo que quieran. Violencia doméstica, nuestro tema. Silvana Villamil es una psicóloga con enfoque clínico humanista y ya está con nosotros en la sala de las tardes del sol. Silvana, buena energía, ¿cómo estás? Silvana, buena energía para ti. Buena energía. ¿Cómo están? Qué gusto tenerte hoy en nuestro programa porque hay muchas preguntas que tenemos. Silvana, empecemos entonces. Empecemos contextualizando a nuestros televidentes de cómo identificar la violencia física de la violencia emocional. Conceptos para entrar en materia. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, la violencia física es más evidente que la violencia emocional. Si bien la violencia física tiene moretones, tiene muchas cicatrices visibles, la violencia emocional no se ve tanto y culturalmente la hemos minimizado de alguna manera precisamente por esto. Normalizado, porque no además. Minimizado y normalizado. Justamente estoy muy enganchada en una serie que habla de eso, de violencia doméstica y física además, donde la protagonista se guarda y silencia todo el tiempo lo que viene pasando con su familia para no causar daño ni a sus hijas ni a su mamá. Entonces va normalizando todo el tiempo hasta que esto se vuelve una bola de nieve y estalla absolutamente todo. ¿Eso es lo que pasa realmente? Claro, y que culturalmente nos han enseñado a aguantar. Entonces, aguante que de pronto más adelante va a ser una mejor persona o más adelante va a dejar de maltratar o va a aprender muchas herramientas en otros lados donde va a dejar de hacer daño en la casa y siempre nos quedamos con la esperanza de que va a mejorar esta persona que hace el daño y a la final no solo hace el daño a la víctima directamente, sino a la gente que está alrededor. Mira, Silvana, que el protagonista se hace como el esposo perfecto, o sea, el que jamás tocaría a su esposa, entonces como que a ella no le creen que él le viene haciendo daño tanto tiempo. Claro, y que quien hace el daño ha generado un montón de herramientas alrededor que le facilita un discurso donde aparentemente él es la víctima. Y entonces el discurso es tan convincente que incluso las personas cercanas a la víctima lo creen y no, es que usted debe ser más comprensiva con él, por ejemplo. O en casa nos dicen, no, es que llega cansado, no le moleste, ¿cierto? Hablando de violencia doméstica y no, es que haga lo que él diga porque es que él ya tiene mucho en el trabajo. Y hablo de él porque en su mayoría son hombres quienes ejercen este tipo de violencia. La víctima generalmente es la pareja o los hijos. Entonces, sí, es bien interesante el discurso que se crea alrededor, en donde finalmente la víctima se siente culpable, incluso de molestar, entre comillas, a quien hace daño. Justo quiero que nos quedemos en esa parte porque más del 50% de las personas que son víctimas de violencia doméstica justifican a la otra persona entre tantas razones. Hay una que llama mucho la atención porque es bastante común, doctora, y es el tema del licor. Muchas personas, hombres y mujeres, son víctimas de violencia, además porque esto hay que decirlo antes de continuar con la conversación, no solamente las mujeres son víctimas de violencia doméstica, hay hombres que son víctimas de violencia doméstica y entonces se justifican específicamente en este tema de ingerir licor. Él fue un hombre perfecto, como lo describía Moni, él nunca tuvo problemas, pero un día se enlagunó, es la palabra. Borró cassette, se le olvidó que yo era la esposa o el esposo y me golpeó. ¿Qué pasa cuando la situación llega solo en esa condición? Hay personas que llevan 13 años, 15 años de su matrimonio y digamos que nunca pasó, pero algún día fueron a una fiesta y él se salió de su control. Ahí hay dos cosas. La primera es que puede que sí, puede que también hombres sean víctimas y los hombres no denuncian. Entonces, claro, por no vergüenza. denunciar, claro, y por un montón de estigmas sociales. Entonces no llegan a una fiscalía a denunciar, no se apoyan de su red más cercana y demás. Por otro lado, lo que decía sí es que solo golpea, solo maltrata, solo hace daño cuando tiene licor. Y entonces creo que parte mucho, la cultura, que es que con el licor nos volvemos otras personas, pero también por otro lado es que cuando toma licor voy a buscar herramientas yo sola,
como para que los demás no se den cuenta que solo por eso es malo, ¿cierto? Entonces yo o me voy de la casa o me acuesto en otro lado cuando está en este estado de embriaguez, pero entonces no voy y busco otras maneras, porque muchas víctimas olvidan que hay otros alrededor. Y creo que eso es fundamental para acompañarme no solo de la persona, de mi hijo o de mi mamá que también vive conmigo, sino con una red de apoyo más próxima que a la víctima le diga, oye, no estoy sola. No estoy sola y la víctima se puede sentir, si todavía no le da para denunciar, porque ya es una cosa que es de ir a una fiscalía, de reconocer el daño, pero que sí se apoye de su entorno. Y creo que de tarea me vine con la invitación a hacer eso. Listo, no te da todavía denunciar, pero sí acompáñate de tu red de apoyo. Mira que ya que dices entorno, Silvana, a mí me preocupa mucho ese impacto y esos daños colaterales que se producen. ¿Cuál es, digamos, ese impacto que se produce por la violencia doméstica en la autoestima y la construcción de identidad de niños y adolescentes que la están presenciando? Justo me estaba escuchando un podcast en esta semana y hablaba de esto ocurrió en un pasado, cuando yo era niño o cuando yo era esposa de tal persona o cuando yo incluso era mamá, pero esto recorre mi historia durante toda mi vida. Así yo vaya a mucha terapia, así yo actualice muchas experiencias, esta va a ser parte de mi vida que puede doler hoy mucho o poco, pero que sigue siendo parte de mí. Entonces yo pasé por esto, no lo superé, sino que me acompañé de personas con quien no repetía esta experiencia, pero sí sigue allí, de alguna manera. Moni, por aquí te preguntan cómo se llama la serie. Si no estoy mal, es Ángela, ¿no? Es Ángela. Ángela se llama la serie. Hay varias de violencia realmente. Sí, pero esa puntualmente ¿Ángela? es la que me estoy viendo y justamente quiero retomarla porque queda perfecto para este tema. Y en uno de los capítulos, el victimario pues sabe que le está pegando a su esposa y él como que llega a un momento de un supuesto control donde se la lleva, le da flores, la quiere pues como psicológicamente manejar, como que me equivoqué. Quiere resarcir eso. No lo vuelvo a hacer. Eso es Él no- manipulación. o sea, manipulación totalmente. Esas son las dos cosas. Esas dos palabras que dijeron son las dos cosas por lo cual una víctima se convierte en víctima. Inicialmente el victimario llega a ser una persona que ejerce control sobre otra, inicialmente en menor medida, pero cuando llega el control que necesita comienza a manipular, de la manera en que lo que les decía, la culpa es mía porque no le hice caso a. Entonces es como ese juego mental de si no haces esto es porque eres mala, porque ya he venido desde mucho tiempo atrás diciéndote es que esto es lo que debes hacer. Mira, que hacen una pregunta bastante interesante y es el tema de la globalización de la violencia doméstica. La gente asume que solamente es entre parejas, pero violencia doméstica es cuando los hijos son víctimas de violencia por parte de los papás también. Claro, y que ahí hay dos cosas y es violencia doméstica y violencia intrafamiliar que tiende a confundirse y me voy a permitir hablar de un tipo de violencia que se llama la violencia vicaria. La violencia vicaria habla de que el victimario le hace daño a quien, ejemplo, yo soy la víctima, a quien yo quiero para que yo sufra ese dolor. Sea persona, hijo, mamá. Entonces, claro, el victimario le hace daño a mi hijo, entonces yo me siento horrible porque le está haciendo daño a mi hijo, entonces hago caso de lo que me está diciendo, ¿cierto? Entonces, claro, la línea entre violencia doméstica y violencia intrafamiliar es muy delgada, en tanto en que culturalmente nos han dicho que los trapitos, ¿cómo dicen? La ropa sucia se lava en casa. Se lava en casa. Entonces, claro, de la puerta para adentro resolvemos las cosas y es ahí lo peligroso de solo resolver adentro, ¿cierto? Porque entonces adentro es un mundo de violencia, de daño y salgo, claro, el victimario es muy bueno con los demás y yo salgo como una víctima golpeada y tengo que tener un montón de excusas para yo decir, no, es que me golpeé, me caí y demás porque él no sea el malo. ¿Quieres que te diga una cosa? Ahorita que hablábamos del círculo, que Amor estaba hablando de esta red que puede funcionar muchas veces como red de apoyo, de hecho debería ser. A veces uno es mezquino frente a la situación por una razón, que nos enseñaron culturalmente. Déjenlos que ellos después se meten debajo de las cobijas y uno queda como el sapo y el metido. Claro. Eso socialmente ha pasado toda la vida. Y la gente se vuelve como importaculista, podríamos decir. Eso, pues aquello igual después se arreglan y no queda como el sapo. Y nos hemos vuelto egoístas socialmente.
socialmente y entonces vemos que una mujer está siendo agredida por un hombre y uno, eso es pelea de faldas, se va, voltea y con esta situación pues quisimos junto a nuestra compañera Menchis Libreros hacer un experimento social para ver la gente qué tan apática o qué tan compasiva es frente a una situación de este tipo. Aquí está el resultado y ya lo vamos a analizar porque creo que tenemos un compromiso bastante grande como seres humanos y es el tema de empatizar. Independientemente si queda como el metido, no puede ser una vida la que se está salvando. Luego les contaré una experiencia personal. Por ahora vamos a ver qué pasó con Menchis Libreros y este experimento social. La violencia doméstica no siempre deja huellas visibles, pero marca vidas enteras. Hoy en este experimento social invitamos a quienes la han vivido a dejar su huella. Hola, ¿quieres participar? ¿No? Cada huella cuenta una historia. Todas unidas visibilizan un problema que suele esconderse tras las paredes del hogar. Las huellas en este mural son un espejo de una realidad que no distingue género, edad ni condición social. ¿Ustedes? Yo no he vivido directamente violencia doméstica, pero soy muy consciente de eso. De hecho, pues trabajo en eso, yo soy docente, entonces hablo mucho de eso. Parte del problema es la normalización de la violencia, que puede suceder normalmente en una relación cuando no tengo una manera de justificar. Siempre. Tuve un hermano que siempre era el que nos maltrataba y quedé viuda a los 26 años, mi hermano más me golpeaba por parte de mi esposo. En una ocasión llegó un día que a golpearme y pues ahí nos dimos por igual, porque pues igual ni él es mucho ni yo tampoco. Además él consiguió una esposa más no un limpión. Pero desde ahí se le quitó la gana de volver a alzar la mano contra mí, no, nunca más. Yo creo que si les preguntamos a nuestras abuelas, mamás y más atrás, vamos a encontrar que existió y que estaba, pero se normalizaba. ¿Por el qué dirán? No, porque es que la ropa sucia se lava en casa. Entonces eso pasaba de agache, pero ahora sin duda se nota, se ve, se ha avanzado en políticas públicas, se ha avanzado en visibilizarla, en darle nombre, ponerle rostro, ya no está guardado en la casa. Ya se puede expresar libremente, abiertamente. Sí, porque ellos pues se han dejado y él le ha dado duro, pues, y nosotros nos hermanos hemos metido, pero ella vuelve a su vida. ¿Quiere dejar la huella por ella? Una hermana mía, el esposo llegaba de la calle todo borracho y de todo, y la agarraba hasta que no se aguantó, que llegó y se separó. ¿Puede poner la huella por ella? Venga, yo la pongo por ella. Voy a poner mi huella por todas las personas que pasaron por aquí y aún tienen temor de decir que han sido víctimas de violencia en casa. La violencia doméstica existe, pero también existe la posibilidad de romper el silencio. Este experimento nos deja tantas, pero tantas formas de analizar. La primera, entre tantas, ustedes podrán analizar lo que ustedes consideren, pero la primera es ¿cuánto necesitamos a una persona que esté dispuesta a escucharnos? Porque miren cómo a partir de un cartel que tenía una intención, abrieron su corazón, contaron algo que quizá no le han contado a nadie en sus vidas y conocieron a un desconocido, a una desconocida, pues digo, ella no se sienta en su mesa e hicieron este proceso que pudiera ser tan sencillo. Ya hablaremos de una línea en la que uno puede también conversar con un psicoorientador, pero más allá de todo esto, eso como primera parte. La segunda parte, mucha gente pudo haber sido víctima, pero pasaba y no lo hacía por varias razones, pudiera ser pena, sabían que los estaban grabando quizá. La segunda es el temor de ¿qué tal que me da mi esposo y más duro me dé? Porque además pasa esto, ¿no? La gente no denuncia por miedo a volver a ser víctima de, y entonces llega a decir y más duro le doy, pareciera como si fueran los papás de uno. Y la tercera, Vico, la que dijiste antes de mandar a Carmenza, que fue que uno queda como el sapo y allí uno de los transeúntes lo dijo, mi hermana tenía, pero después él volvía con ese maltratador, entonces pues nada que hacer. Y entonces uno dice, no, pues la primera vez me asusto, pero pues ya la segunda y la tercera es masoquismo. Yo siempre me he preguntado algo basado en este experimento y es realmente por qué la gente no puede soltar este tipo de personas. Porque suena
como, pues por boba, podría decir otro. Suena muy fácil, es decir, cojo mis chiros y me voy, pero a veces no es tan fácil. Son muchas cosas. Primero, puede que hayan conocido solo este tipo de relación de pareja por sus padres, por las personas que los crearon y demás, o puede que esta pareja le esté dando algo emocionalmente que no le dé la sociedad. Entonces es que él me da cariño, comprensión o escucha. Entonces, claro, por ese cariño, comprensión o escucha, me quedo allí a pesar de que me golpee. Este es el precio que yo pago por recibir este cariñito emocional, por decirlo así. Silvana, una pregunta, qué pena, mi Mauro. ¿Estas personas sí pueden cambiar? ¿O definitivamente no? No, falso. Por más de terapia, por más de muchas cosas, ¿se podría cambiar? Quienes hacen daño, no estoy a favor ni de uno ni de otro, pero quienes hacen daño puede que tampoco tengan otras formas de responder. También puede que hayan conocido que esta es la forma de conseguir las cosas, que la manipulación sea la forma de mantener, no sé, una pareja y demás. Pero si la decisión no comienza con ellos, por ellos y para ellos, independientemente de su pareja, de su familia y demás, no ocurre nada. Y si hay una víctima que responde a estas solicitudes, pues está como perfecto ahí, como que la dinámica les funciona a los dos. Silvana, en la nota vimos cómo personas al inicio pasaban derecho, de hecho nuestra Carmenza Libreros les preguntaba, ¿van a participar? Y miraban el cartel y seguían, ¿no? Y vimos que efectivamente mucha gente prefiere callar. Desde tu experiencia como psicóloga clínica, ¿qué tan difícil es para una víctima romper el ciclo del silencio? Mucho, mucho. Con el simple hecho de reconocerse como víctima. Socialmente nos han dicho que la víctima, no muy explícito, pero nos han hecho entender que la víctima es menos. Entonces, pobrecita la víctima si se reconoce como víctima. Entonces, el hecho de que yo sea una víctima y me reconozca como tal, implica que yo reconozca que necesito una ayuda por parte de otros y que me quedó grande este rol, por ejemplo. Entonces... No se quiere mostrar la vulnerabilidad entonces. Exacto. Y para uno ser vulnerable necesita un espacio donde confíe. Entonces, por eso creo que les hablaba ahora de la red de apoyo. Si tenemos una o dos personas con la que esta víctima pueda desahogarse, con la que esta víctima pueda confiar, es más fácil que esta otra persona le diga, mire, hagamos algo diferente, usted ya conoce toda esta dinámica de violencia, ¿por qué no prueba otra cosa? Sin satanizar una ni otra. Vamos con opiniones o percepciones de nuestros televidentes. Analicemos lo siguiente. Dice una televidente, yo viví por mucho tiempo con violencia intrafamiliar y a pesar de que el señor cambió, ya no es lo mismo, dice ella. Lo poco y nada que se sentía se murió. La violencia no es solo golpes, lo que te dicen llegan más fuertes al corazón y es por eso que uno no perdona, porque por más que quieras quedan secuelas y heridas que no cicatrizan, dice la televidente. Y otra televidente dice por aquí, sobre que las personas son indiferentes a esa situación es porque las mismas víctimas no dejan que los ayuden y además uno sale quemado, lo que percibíamos desde el lado de acá. Dice por aquí, yo en lo personal tengo una denuncia en contra de mi hermano porque él y el hijo de él me tienen amenazada de muerte. Bueno, ya vamos a ese tema familiar que es muy importante. Por aquí dice otra televidente, basado en meterse de pronto uno o solidarizarse con la situación. Así le pasó a un amigo. Se metió a defender a la vecina y el esposo de ella le disparó 2 veces y perdió la vida. Ella visitándolo en la cárcel, dice nuestra televidente. Pasa muchas veces, ¿no? Como que las personas, pues, por ayudar terminan involucradas de pronto en el tema, pero siento que para eso están las autoridades. ¿Qué pasa realmente? Y esto lo hablaremos ahora. ¿Qué pasa realmente cuando una persona termina este ciclo y dice, ok, perfecto, reconozco que no merezco que me golpeen? Psicológicamente queda afectada. Digo, puede o está dispuesta a amar. Nuevamente te digo que yo estoy viendo una situación similar y entonces veo todo el tiempo como a través de las redes sociales, es muy difícil volver a creer. Y ya todo se convierte en alerta. Como medio te dijeron, ¡aló! Y uno, ¡ay, aló! No, eso es un grito. Pero se los juro, queda no me la contestó, sensibilidad ya se full. fue, ya no lo quiero, ya no me quiere. Hablemos del trauma, quizá. Es un tema que me gusta y creo que da para otro programa, pero es justo lo que ocurre después de que me alejo del victimario. Es como, él venía como en su cajita con todo lo que trae, cuando me alejan esa caja entonces no hay nada.
Entonces, cuando no hay nada, ¿qué cojo? ¿De dónde cojo? ¿Qué experiencia nueva que me satisface en este momento lo que me satisfacía a esta pareja sin el daño? Y es allí donde las experiencias nuevas comienzan a ser como un colchoncito emocional, le digo yo, a todo esto malo que definitivamente no se elimina. Se hace de pronto más cómodo, más acogedor, más contenido con las personas que estamos a los lados. Entonces, por eso te voy a dar un ejemplo, y es en una nueva relación de pareja, cuando alguien fue víctima. Por eso a veces es tan importante que le recuerde: estoy enojado contigo, pero no es que yo me vaya a ir, yo te quiero y estoy enojado contigo, ¿cierto? Un ejemplo. Pero entonces también es eso que yo le pido a esta otra persona, que ya no me hace daño, pero que sí necesito para sentirme más confiada en una nueva relación, que sé que no hay daño. Entonces es como actualizar una experiencia en donde ya no está lo malo, y sí tengo que aprender otra forma de ser, aprender a ser pareja de una manera diferente. Silvana, finalizando y muy rápidamente, muy brevemente, por favor, ¿cómo podemos entonces ayudar a una persona que está siendo víctima de violencia familiar y sin entrar a juzgarla ni invadir su privacidad? Hay una palabra que es acompañarla. Acompañarla a pesar de que no denuncie, acompañarla a pesar de que no nos cuente la historia, acompañarla a pesar de que vuelva y le perdone y vuelva toda esta dinámica de violencia. Pero si tú la acompañas y le dices como: yo estoy aquí, si tú me necesitas estoy, esta disponibilidad y esta disposición para esta persona es como: tengo una puertica donde no hay dolor, y puede que haya otra opción donde sí me siento escuchada, contenida y presente. Silvana, Muchas muchísimas gracias, gracias. Silvana. Redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Instagram, @se trata _demente. Gracias a ustedes por la invitación, un tema Bueno, increíble. Silvana. Buena energía, mucho Bueno. amor propio. Buena energía, Silvana. Muchísimo. Gracias. A las 2:11 vamos a hacer una pausa para comerciales, y al regresar hablaremos de esa línea que desde el principio pues les hemos contado que forma parte de esas alternativas que tenemos a la hora de denunciar, que es muy importante hacerlo. El amor propio que mencionaba Mónica, sí, pero también la denuncia va de por medio, así que ya venimos a contarles de cómo ustedes pueden utilizar esta herramienta de manera eficaz.